Muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. En esta ocasión vamos a realizar una presentación, la cual recibe por nombre Seguridad y Soberanía Alimentaria. Esta presentación se realiza en el marco de la 8ª Feria Regional de Educación Ambiental, que es la ficha que se ve en este momento. Bueno, el eslogan correspondiente a la versión de este año de la feria dice: formando comunidades sustentables en la región metropolitana, un nuevo desafío en el contexto de la pandemia COVID-19. Obviamente, debido a esta contingencia, este evento adquirió el carácter de online. Es por eso que estamos haciendo estas talleres, estas actividades a través de esta modalidad. Esta charla en particular va a ser expuesta por dos presentadores. Uno de ellos soy yo, mi nombre es Yerko Moreno, soy licenciado en Ciencias de los Alimentos e Ingeniero en Alimentos de la Universidad de Chile. Actualmente soy docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la misma universidad y además integro una organización comunitaria la cual se llama BioHuerta Rayén. Por otra parte, también participará de esta charla Daniel Coloma, que es estudiante de Ingeniería en Medio Ambiente y cuenta con un postítulo de Educación para el Desarrollo Sustentable. Él también integra la organización BioHuerta Rayén, siendo uno de los fundadores de ella. Nos pueden encontrar en redes sociales como BioHuerta Rayén, tanto en Facebook como en Instagram, tal como se indica acá abajo. Entonces, para dar comienzo a esta breve charla, voy a introducir el concepto de sistema alimentario, o de sistemas alimentarios. Primero vamos a hablar en términos muy generales de lo que es la alimentación, partiendo de la premisa de que todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no padecer hambre. Esto suena muy elemental, muy básico, pero es súper importante tenerlo en cuenta porque finalmente la alimentación es una de las primeras necesidades básicas humanas. Siguiendo la lógica de que, por ejemplo, si una persona no come, se muere. Si no se alimenta, y si no se alimenta adecuadamente, se enferma. ¿No es cierto? Se dice que sin el derecho de la alimentación no se puede asegurar ni la vida ni la dignidad humana, ni el disfrute de otros derechos fundamentales. Es por eso la relevancia que cobra como la alimentación. Y obviamente la alimentación ha ido evolucionando junto con el desarrollo del ser humano. Obviamente la forma en que se concebía la alimentación no es la misma en los orígenes del ser humano a cómo se conforma en la actualidad. A partir de esa breve introducción, podemos definir lo que se denomina sistema alimentario. Un sistema alimentario está formado por todos los elementos y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos, así como los resultados de estas actividades en la nutrición y el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental. En términos simples, podemos decir que un sistema alimentario es la forma en que las personas nos organizamos y para obtener, o sea, nos organizamos para obtener y para consumir los alimentos. Básicamente, un sistema alimentario es como todos los elementos y todos los actores que conforman todo lo que se organiza, lo que es lo organizacional que tiene relación con la elaboración, obtención y consumo de alimentos. O sea, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de productores de alimentos, productores primarios de alimentos, las grandes empresas, las industrias alimentarias, los consumidores, las organizaciones, las instituciones, todos los actores o figuras que intervienen en este ciclo. Por todo eso se entiende como sistema alimentario. Y a partir de ese concepto surge otro que se denomina seguridad alimentaria. Este concepto es propuesto por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sí, creo que lo dije bien. Bueno, este concepto dice que a nivel de individuo, hogar, nación y global, es decir, a toda escala, la seguridad alimentaria se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, de tal forma de que se puedan satisfacer las necesidades energéticas
y nutricionales y preferencias alimentarias, con el objetivo de llegar a una vida activa y sana. La definición de seguridad alimentaria plantea 4 dimensiones primordiales, que son las que están mencionadas acá. Se habla de que se puede lograr o se puede conseguir el ideal de seguridad alimentaria que es el que yo acabo de definir, si se cumplen estos 4 puntos, siendo el primero de ellos disponibilidad física de alimentos, el cual hace relación a que haya suficiente alimento a disposición de las personas, ¿ya? Lo cual puede parecer también bastante obvio y bastante básico, pero podemos, o sea, podemos reflexionar respecto a esto y decir que a lo mejor en otros territorios, en otras localidades, digámoslo así, no necesariamente se cuenta con disponibilidad física a los alimentos. Entonces es como una cuestión elemental, pero que hay situaciones en las que no se cumple. Ya, como segundo punto, el acceso, o sea, habiendo disponibilidad de alimentos, que, que todas las personas puedan tener acceso económico y físico a estos alimentos. Ya, una cosa es que haya disponible suficiente alimento y otra cosa es que todas las personas puedan tener acceso a ese alimento disponible. Ese sería el segundo punto como para el logro de este ideal denominado seguridad alimentaria. Como tercer punto es que este alimento, estos alimentos disponibles y accesibles para las personas cuenten, o sea, nos permitan, puedan ser utilizados, cuenten con una adecuada utilización biológica. Es decir, esto quiere decir que los alimentos a los cuales yo tengo acceso sean de una calidad apropiada en términos nutricionales, digamos que finalmente yo pueda como cubrir los requerimientos nutricionales y en las cantidades recomendadas, digamos, para finalmente poder garantizar una buena salud. Y por último, el cuarto punto hace mención a que los 3 puntos anteriores se cumplan de forma estable a lo largo del tiempo. Entonces, para que finalmente nosotros podamos a decir que se cumple este ideal de seguridad alimentaria en un territorio, se dice que se deben cumplir simultáneamente estos 4 pilares elementales, ya que se cuente con disponibilidad física, acceso a los alimentos, que estos sean útiles biológicamente y que esta situación sea estable en el tiempo. Si no se cumplen estos 4 elementos en un determinado territorio, se habla de que en este territorio no existiría la seguridad alimentaria y por el contrario se habla de inseguridad alimentaria, la cual puede ser transitoria o crónica. ¿Ya? Transitoria si es por un periodo acotado o crónica ya si es algo que es permanente en el tiempo. Habiendo definido lo que se entiende por seguridad alimentaria, ahora quiero hablar de lo que sería un sistema alimentario sostenible o sustentable. En primer lugar, al comenzar esta presentación, yo hice la definición de sistema alimentario. Luego de ello, hablé de la seguridad alimentaria. Entonces, si yo hago como una relación entre ambos conceptos, se podría decir que actualmente, bueno, entendiendo la alimentación como una necesidad de los seres humanos, supone que los sistemas alimentarios se encargan de producir alimentos. Suficientes alimentos para poder alimentar a toda la población que por lo demás está en constante, en permanente crecimiento. Entonces se espera que estos sistemas alimentarios sean sostenibles, vayan de la mano de un desarrollo sostenible. Es decir, que sean capaces de garantizar lo que se entiende por seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones.
Entonces se dice que aspectos como la democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres, son indispensables a fin de alcanzar la seguridad alimentaria sostenible para todos. Pero, bueno, y esto va muy de la mano con lo que plantean los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que aparecen en este momento en la pantalla, eh, de los cuales hay varios que tienen relación, digamos, con la alimentación. Y eso significa que en la medida de que seamos capaces de construir sistemas alimentarios que sean sustentables y que al mismo tiempo contribuyan al logro de la seguridad alimentaria, finalmente vamos a lograr dar cumplimiento a estos objetivos. Entre ellos podemos mencionar el objetivo número 2, que habla del hambre cero, porque no podemos, o sea, no se puede negar que a pesar de la época en la que vivimos, todavía hay personas que viven en situación de hambre. A lo mejor no es una realidad que nos afecta tan de cerca, pero sí es algo que es una realidad que sigue existiendo, que se sigue dando. Por otra parte, también está el objetivo número 3, que hace mención a la salud y el bienestar, y obviamente eso va muy de la mano con la alimentación. Y también podríamos mencionar, por ejemplo, el objetivo número 6, que habla de agua limpia. Número 7, energía asequible y no contaminante. Número 9, industria, innovación e infraestructura. Y número 12, producción y consumo responsable. Todos estos últimos, e incluso el número 13, acción por el clima, porque finalmente los sistemas alimentarios eh, dentro de los actores que forman parte de los sistemas alimentarios, hablamos de las industrias, de los que producen alimentos, y obviamente más adelante vamos a mencionar de que la forma en que se producen los alimentos actualmente no va muy de la mano con un desarrollo sustentable, entonces por lo mismo todos estos últimos puntos, objetivos que yo mencioné, también están involucrados en este tema. Así que ahora los voy a dejar con Daniel, que es el que va a continuar con esta presentación y les va a hablar sobre un nuevo concepto que es el de soberanía alimentaria. Hola, Hola. bueno, soy Daniel y voy a continuar con la presentación. Ya. Eh, para indagar en lo que es la soberanía alimentaria, vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Estamos en presencia de sistemas alimentarios que sean realmente sostenibles? Esta pregunta nace a raíz de lo que vimos anteriormente en la presentación, ¿no es cierto?, cuando hablamos de estos sistemas alimentarios. Pero la respuesta, que yo creo que es la respuesta general que todos tenemos ya de haber hecho el análisis en relación a la producción de alimentos a nivel global, es que es un sistema totalmente desequilibrado. Como los mencionaron en la presentación anterior, los alimentos abarcan distintas temáticas, no solamente lo que es la producción de alimentos, sino que también van desarrollados con temas ambientales, temas sociales también, temas de pertenencia. Por ejemplo, existen efectos en la nutrición de las personas. Aún hay 690 millones de personas en el mundo que padecen de hambre. Y sin embargo, habemos otras personas que tenemos problemas de malnutrición. Entonces, existen también desequilibrios también a nivel de recursos naturales, por ejemplo. Se estima que la industria de producción de alimentos consume un 70% del agua dulce disponible, digamos, que tenemos en el planeta. También, por ejemplo, para convertir nuestra producción, aumentar la producción de ganado, por ejemplo, vamos deforestando zonas para hacerlos convertir en zonas
donde donde se crían animales y se produce carne. Y por ejemplo, aquí también nos llega como un poco a la mente también datos como que cuando uno consume recién 1 kilogramo de carne de vacuno, esto significó que en el proceso de obtención de este kilogramo de carne se desperdiciaron alrededor de 15.000 litros de agua. Entonces, cuando uno se sienta a pensar en lo que está consumiendo y para qué lo estamos consumiendo, es cuando realmente nos damos cuenta de la importancia de los sistemas alimentarios. En la siguiente presentación, la siguiente lámina, perdón, les voy a dar la definición exacta de lo que es soberanía alimentaria según la FAO. Soberanía alimentaria se entiende como el derecho de los pueblos, las comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el concepto de soberanía alimentaria es mucho más grande, es superior a lo que hablábamos anteriormente como seguridad alimentaria, que solo abordaba 4 temas, sino que aquí tenemos que considerar la pertinencia cultural de los territorios, valorar el conocimiento de estos, valorar el conocimiento de los territorios en materia de producción de alimentos, de qué quiero producir, cómo lo queremos producir y para quiénes queremos producir en el fondo. Cuando hablamos de sistema alimentario, podemos hablar por ejemplo, de países como nosotros, que somos grandes exportadores de fruta hacia el extranjero, pero verdaderamente los chilenos queremos producir alimentos para mandarlo y que recorran todo el planeta, o queremos producir alimentos que estén disponibles hoy y ahora para nuestra gente, en nuestro territorio. Entonces, la soberanía alimentaria nos invita a hacernos responsables y a visualizar más allá de lo que es netamente lo que es eh, el, digamos, cultivar, el cosechar y el consumir un producto. Siguiendo con la definición, esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. Es lo que les decía, es la importancia de si yo vivo aquí, yo aquí cultivo, yo aquí consumo. Evitar, digamos, que nuestro alimento dé la vuelta al mundo completo, viendo más allá el gasto energético para el transporte del alimento, la pérdida de agua de un sector a otro, ¿no es cierto?, cuando se traslada el alimento y un montón de cosas. En la siguiente diapositiva vamos a ver los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria. Aquí les vamos a mostrar 6 conceptos en los que se basa la soberanía alimentaria, que son prácticamente el doble de lo que era lo que se denominaba como seguridad alimentaria. El primero, en que la soberanía alimentaria se centra en el alimento para los pueblos, es decir, pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas y insiste en que la comida es algo más que mercancía. O sea, le otorga el valor verdadero que tienen los alimentos para el desarrollo de nosotros como personas, como seres humanos. Es decir, que el alimento nos tiene que nutrir, nos tiene que servir, tiene que el alimento tiene que ser nuestro remedio, por ejemplo, y que no tenemos que dar el valor propiamente tal, y no como un valor mercantil, como actualmente sucede en la mayoría de los modelos económicos. También está el valor a los productores de alimentos, el apoya a modos de vida más sostenibles y respalda el trabajo de todos los productores de alimentos. Aquí les voy a dar algunos datos que son súper fuertes. Se estima que el 70% de la producción de alimentos global viene de la mano de los pequeños productores y pequeños productores y productoras, pero que, ojo, ellos solo tienen acceso al 30% de lo que son las tierras cultivables, y dentro de este 30% muchos de estos productores tienen que arrendar predios para poder cultivar alimentos a grandes costos incluso.
Entonces, si logramos vislumbrar que son los pequeños productores los que son responsables del 70% de los alimentos que se consumen, es un dato no menor y que tenemos que considerar. Y que dentro de este 70%, un 80% de esto es de la mano de las productoras y las campesinas. O sea, las mujeres juegan un rol fundamental en lo que es el desarrollo de la agricultura, el cuidado de las semillas, la preservación cultural digamos, la transmisión y el trabajo de ellas en la vida agraria, en el campo, es fundamental. También tenemos que localizar los sistemas alimentarios, reduce lo que es la distancia entre el productor y el consumidor. El, Qué importante sería saber qué historia hay detrás de un kilo de tomate cuando uno lo va a comprar a la feria. Lamentablemente, ese tomate que uno compró en la feria o en el supermercado, en el peor de los casos, no tiene una historia por detrás. Es un tomate que lo cosecharon muchas personas, no sabemos si hubo explotación o no infantil, no sabemos si hubo un valor justo a la persona que lo cosecha, a la persona que lo cultivó en el campo, no sabemos la historia y el valor real que hay detrás de los alimentos. En cambio, la soberanía alimentaria nos invita a que nos demos cuenta y valoremos lo que hay entre el productor y el consumidor. Entonces vamos a ir acotando no solo nos vamos a ir solo reduciendo la distancia física, sino que también las distancias como de lo que hay detrás del valor real de lo que es el alimento. También sitúa un control a nivel local, rechaza la privatización de los recursos naturales y también reconoce la necesidad de habilitar y compartir los territorios. La privatización de los recursos naturales, nosotros en Chile tenemos un gran problema con el acceso y el robo del agua y también con la recuperación de los territorios para poderlo hacer predio agrícola y cultivar, digamos, de manera comunitaria, por ejemplo. También tenemos que promover el reconocimiento y la habilidad. Se basa en los conocimientos tradicionales y se utiliza la investigación para apoyar y transmitir el conocimiento a las futuras generaciones. Se ha ido perdiendo esto de que nuestros abuelos manejaban mucho conceptos, muchas saberes que vienen ancestralmente y que nosotros lo hemos ido dejando de lado porque nos vamos quedando con lo que lo que nos va diciendo otras cosas. Entonces invitan, ¿no es cierto?, a la academia a desarrollar investigación, pero no investigación en base a nada, sino que investigación a base de los saberes tradicionales, ¿no es cierto?, que manejaban nuestro antepasado y en el fondo volverlo a surgir y elegirlos como estilo de vida para la producción de alimentos, por ejemplo. Y el otro pilar vendría siendo es que es compatible con la naturaleza, maximiza las contribuciones del ecosistema, mejora la calidad de recuperación y rechaza el uso intensivo de las energías, los monocultivos y los métodos industrializados destructivos. Entonces, en resumen, la soberanía alimentaria se basa más allá de lo que de los 3, 4 puntos que nos hablaba lo que era la seguridad alimentaria, que era la disponibilidad, el acceso, la utilización biológica de los alimentos y también la permanencia en el tiempo. Porque acá no solo aseguramos la permanencia de los alimentos, la inocuidad de esto, sino que también incorporamos otras cosas que son fundamentales, como el respeto a la tierra, el respeto a los conocimientos, el respeto del valor de la mujer, el trabajo del hombre también en el campo, y saber cuán importante, digamos, es el trabajo de estos pequeños agricultores en nuestro territorio para abastecer nuestro territorio. De esta manera aseguramos siempre los alimentos y de manera correcta. En la próxima lámina eh, le vamos a hablar de lo que es la agricultura familiar campesina, que se habla como el logro de lo que es la soberanía alimentaria. La agricultura familiar tradicional tiene un aporte significativo a la producción mundial de alimentos, conservación de alimentos tradicionales, generación de empleo, mitigación de la pobreza, conservación de la biodiversidad y las tradiciones culturales, que apuntan a reposicionar a este tipo de producción en las políticas alimentarias, ambientales y sociales. Uno de estos es la promoción de la agroecología. El desarrollo de la agroecología
dentro de lo que es el desarrollo de la agricultura campesina es fundamental, porque vamos a tomar la agroecología como camino para que los alimentos que se producen a nivel local se comercialicen a nivel local y se respeten los ciclos de la tierra, se respeten los ecosistemas, se aproveche el agua de manera óptima, ¿no es cierto? Reconozcamos y se produzca como a favor de las estaciones. Entonces, cuando uno elige la agroecología como el modelo a seguir para el desarrollo de lo que son la agricultura familiar, es una elección, yo creo que bastante acertada, en el sentido de que si cerramos los ojos y nos cuestionamos de cuando uno se lleva un plato imaginario, digamos, que a la mesa y empieza a decir de dónde viene ese arroz, de dónde viene ese tomate, de dónde viene esa carne que estoy comiendo, entonces en el fondo es pensar cuánto trabajo hubo detrás de esto, de estos alimentos. Entonces en el fondo si o hay alimentos que de repente uno ni siquiera le sabe la historia, uno de repente come, sobre todo en estas comidas rápidas, uno no sabe el tiempo ni lo que costó, uno lo único que sabe es el costo de los alimentos y el pseudo disfrute que nos generan. Pero les aseguro que el conocer la historia que hay detrás de lo que es un alimento nos va a generar, nos va a producir un vínculo y quizás nos vamos a sentir mejor al momento de desarrollarnos como personas. Es decir, si nosotros decidimos comprar local a un productor que conocemos, vamos a ir cerrando ciclos y vamos a ir haciendo estos círculos virtuosos que son más positivos y que podemos demostrarle que de esta forma nosotros podemos sostener y podemos dar, yo estoy seguro que podemos dar respuesta a lo que es la necesidad de hambre, digamos, a nivel mundial. En la otra diapositiva, les queríamos dar gracias por la presentación, pero ahora vienen un par de preguntas que se las vamos a responder y vamos a comenzar con Yerko respondiendo las primeras preguntas. Sí, estoy de vuelta para dar respuesta a dos preguntas que formulamos en relación a lo que abordamos en esta presentación. Sí, esperamos que les haya quedado claro, les hayan quedado claros los conceptos que abordamos, que fueron, bueno, sistemas alimentarios, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y finalmente quisimos como transmitir el mensaje final de que la agroecología es una disciplina científica que plantea ciertos lineamientos que si se llevan a la práctica por parte de los sistemas alimentarios, podríamos dar cumplimiento a lo que plantea tanto la seguridad como la soberanía alimentaria. De hecho, la FAO actualmente está promoviendo la agroecología porque se considera que es una disciplina que finalmente podría dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sustentable. Así que quien quiera profundizar sobre lo que plantea la agroecología, les extendemos la invitación para que puedan ahondar en ese conocimiento. Así que, bueno, la primera pregunta, que es la que yo voy a responder, bueno, las dos preguntas son similares, y el objetivo de estas preguntas, de formular estas preguntas, es finalmente como tratar de aterrizar estos dos conceptos, el de seguridad y el de soberanía alimentaria, como a la realidad local, digamos, a lo que ocurre en nuestro país. Entonces, la primera pregunta dice, ¿se cumple la seguridad alimentaria en Chile? Bueno, y para dar respuesta a esa interrogante, yo solo quisiera dejar como la siguiente reflexión. O sea, yo creo que para nadie es desconocida la situación, la abismante situación de desigualdad en nuestro país.
y eso aplica como a muchas cuestiones que deberían ser consideradas un derecho, por ejemplo, la educación, el optar a una vivienda, por ejemplo, como muchas necesidades que son básicas, que son elementales, eh, finalmente, debido a la gran desigualdad que existe en nuestro país, digamos, vemos que hay algunos que sí pueden acceder a estas cuestiones elementales que son un derecho y otras personas que no. Y la alimentación finalmente no es una excepción. Si bien nosotros podemos hablar de que sí existe suficiente disponibilidad de alimentos, que a lo mejor eso es una realidad que no se da en otras latitudes del mundo, aquí tal vez nosotros somos un país que sí produce alimentos y que existe una cultura de producción con fines de exportación principalmente, pero sí también se produce suficiente alimento, no hay problemas de disponibilidad de alimentos, pero el acceso, producto de la desigualdad que existe en nuestro país, ese acceso también es muy desigual. O sea, está comprobado, por ejemplo, de que para poder acceder a una alimentación que sea más nutritiva, digamos, más saludable, se necesita, o sea, una alimentación con esas características eh, cuesta mucho más caro que una alimentación que se basa como en alto contenido calórico y en nutrientes críticos. O sea, eso está comprobado y sabemos que en términos de salarios, de remuneraciones, existen muchas desigualdades también. Entonces, vemos, por ejemplo, estas realidades que no son ajenas para nadie, por ejemplo, de ver personas que están tan endeudadas que finalmente para poder acceder a alimentos se tienen que endeudar, comprar alimentos a crédito, en cuotas. Entonces, finalmente, ese tipo de situaciones reflejan de que en nuestro país al menos no se cumple este ideal de seguridad alimentaria, básicamente porque hay problemas de acceso, hay problemas también eh, de que los alimentos que se encuentran a disposición, a lo mejor no muchos de ellos cumplen con tener suficiente utilidad biológica, que era como el tercer elemento que plantea la seguridad alimentaria. Y también es algo que podemos ver, por ejemplo, dentro de lo que estamos viviendo actualmente, que es el contexto de pandemia, de que, por ejemplo, obviamente hay personas que se han visto muy afectadas, que han perdido sus trabajos, hay una crisis como económica asociada a la situación de pandemia, y estamos viendo que, por ejemplo, se ha vuelto una realidad que se da en muchas partes, el tema de las ollas comunes. Entonces, eso significa que finalmente hay personas que realmente no pueden acceder a una alimentación, y ni siquiera como considerándola como para cumplir como con el requerimiento calórico mínimo. O sea, ni siquiera estamos hablando como de una nutrición adecuada, sino que tal vez solamente gente que está sufriendo hambre, producto de la situación de pandemia, y me imagino que en otros lugares del mundo esta situación puede haberse agravado más de lo que se vive acá en nuestro país. Entonces, finalmente yo diría que no se cumple a cabalidad lo que propone, lo que plantea la seguridad alimentaria. Entonces, ahora yo los voy a dejar con Daniel, que va a responder la segunda pregunta, que dice si es que se cumple o no la soberanía alimentaria en nuestro país. Eh, Qué pregunta más interesante. Eh, Voy a partir en base a la respuesta que nos entregó Yerko, que si él dice que no se cumple la seguridad alimentaria, ¿ustedes creen que se podría cumplir lo que es la soberanía alimentaria? Siendo que recalqué que es un concepto aún mayor y que no solo considera estos aspectos que se mencionaron, que lo que era la disponibilidad, el acceso, la utilización biológica de los alimentos en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Entonces, si ya sabemos que ni esos cuatro o esos tres principios básicos se cumplían, mucho menos se van a cumplir el resto. Lamentablemente, con el consumo de comida rápida, comida chatarra, perdemos de vista un montón de cosas. De hecho, en la producción de alimentos, un tercio de lo que son los alimentos
se botan a la basura y se consideran pérdida o desperdicio. O sea, si bien somos un país que produce mucho alimento, digamos, a nivel nacional, un tercio de esto se pierde, ya sea el, es pérdida o es desperdicio a nivel doméstico o a nivel industrial. Entonces, es lamentable la situación porque estamos dejando de lado aspectos fundamentales, por ejemplo, como que en la industria alimentaria es una de las industrias que tiene mayor consumo energético y la matriz energética de Chile, lamentablemente, es muy contaminante y está en base a energéticos que son combustibles fósiles y que generan gases de efecto invernadero, que aumentan, digamos, el calentamiento global de la Tierra, ¿no es cierto? Y que nos generan este cambio climático. Entonces, la soberanía alimentaria, en definitiva, en nuestro país no se cumple. Sin nombrar más allá el tema de los monocultivos, la producción, por ejemplo, de paltos en algunos sectores, la escasez hídrica, el lamentable código de agua que tenemos también en nuestro país, nos hace muy vulnerable a lo que es la soberanía alimentaria y también por eso también nos vuelve inseguro alimentariamente como sistema alimentario. Entonces, en virtud de lo anterior, si no se cumple la seguridad alimentaria, que es lo básico, mucho menos se va a cumplir la soberanía alimentaria. Entonces es importante tener en consideración que tenemos que valorar a los productores locales, tenemos que fomentar y tenemos que hacer que las políticas públicas de nuestro país vayan favoreciendo la agricultura familiar, que sean ellos quienes abastezcan el mercado nacional, el mercado local. Es súper importante ir como acortando estas brechas, estas distancias, como les dije, no tan solo por un tema de huella hídrica, huella ecológica o huella de carbono de los alimentos en general, sino que también para volver a valorar lo que es un alimento que se genera y se produce en nuestra misma tierra. Entonces, fomentar también quizás lo que son las huertas comunitarias también. Quizás no, una huerta comunitaria no debería apuntar a lo que es la solución al hambre, por ejemplo, pero sí nos va a ayudar a crear conciencia y a valorar, digamos, el trabajo que se genera detrás de la producción de alimentos en los campos en Chile. Que en el fondo es un trabajo súper sacrificado, donde la mujer juega un rol fundamental en esto. Como les comenté, el 80% del trabajo se lo lleva la mujer. Entonces, es de gran importancia. Así que la invitación nuestra es no a quedar con una sensación de que, pucha, lo que estoy haciendo todo mal, voy a dejar de consumir carne hoy día, voy a cambiar mi estilo de vida de manera radical. Es ir creando conciencia, es ir generando pequeños cambios a nivel de hábitos de lo que hoy día puedo decir consumir, porque estamos, nosotros podemos decidir, o la mayoría puede decidir lo que quiere consumir, otras personas no tienen esa opción, sino que tienen que alimentarse lo que disponen o lo que les facilitan. Entonces, aquellas personas que podemos decidir en decidir comprar en el comercio local, a productores, a pequeños productores, en valorar, o sea, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista ambiental y social de lo que hay detrás de los alimentos. Eso, no sé si Yerko quería sumar algo más a la respuesta. No, no, no voy a agregar nada, solamente esperamos que haya sido del interés y del agrado esta presentación para las personas que nos estén escuchando y no tengo nada más que agregar. Bueno, agradecerles por el tiempo, por interesarse en estos temas. Ya es invitarlo a
a empezar con pequeños cambios en los hábitos de consumo a nivel personal dentro del hogar, ¿no es cierto? Y en ir comentando estos temas y en ponerlo adelante y en el tapete público. O sea, así como dijo el Yerko, se pelean por derechos de educación, por educación gratuita de calidad, por acceso a una salud digna, a una vivienda. También tenemos que poner la alimentación como parte fundamental de esto. Claro. Así que bueno, sin nada más que agregar, damos por finalizada esta presentación y los dejamos invitados para que sigan participando de otras actividades con las que cuenta la versión de esta feria. Así que nos despedimos. Muchas gracias, chao, chao. Adiós.